Hermanos, seguimos estudiando y analizando a quienes el Señor fue enviado por su Padre. De manera que nosotros también sepamos a quienes Él nos envió. Porque está claro ahí en Juan 20:21 que el Señor, antes de subir al cielo, dijo: así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros, yo los envío a ustedes. Así que, teniendo en cuenta esa idea, hemos estado mirando todos estos mensajes y mirando específicamente a quienes ministró el Señor Jesús, a quienes fue, por quienes Él trabajó, a quienes Él amó, qué fue lo que hizo con este grupo de personas. Y hemos visto ya 8 de ese tipo de personas, y hoy vamos a ver el 9. Y vamos a ver que el Señor ministró específicamente a personas hambrientas, personas que no tenían algo que llevarse a su estómago. A ese tipo de personas y a sus necesidades también el Señor ministró. Alguien podrá decir: bueno, eso era en aquella época que no había comida, ahora tenemos mucha comida. Bueno, tenemos mucha comida en este país, quizás tengamos mucha comida en alguna de nuestras casas, pero hermanos, déjenme decirles que eso no es lo que está ocurriendo en el mundo. Quiero compartir con ustedes unas estadísticas actuales. Entré en la página web de la Organización del Hambre Mundial, de la UNESCO, no, de las Naciones Unidas, y tomé estos datos de la internet actualizados de esa página web. Y esa información, esas estadísticas nos dice que en este momento hay 925 millones de personas que sufren hambre. 925 millones. De esos, 817 se concentran en 2 áreas, el Asia y África. Entre esos 2 hay 817 millones, un % inmenso de la mayoría de las personas con hambre, que inclusive llegan a morir de hambre, están en Asia y en África. Por cierto, el que vendría después de esta lista sería Latinoamérica, América Latina, nuestros propios países, pero están en un tercer lugar un poquito más lejos que estos 2 lugares. Las causas principales del hambre son la pobreza, falta de trabajo, falta de dinero, sistemas políticos y económicos que son desfavorables, donde hay conflictos, donde hay guerras, etcétera, y también cambios ambientales como son sequías excesivas y cosas así provocan hambre. Ahora, un dato interesante de esta Federación del Hambre es que en estos momentos la comida que el mundo produce es suficiente para todos. Quiere decir que esa comida que falta no es que no exista, esa comida está ya producida, está cultivada, existe. Lo que está es mal distribuida. Me llamó la atención esta cifra, que se la tomé de otro lugar. En Estados Unidos se gastan en papitas fritas, paquetes de papitas fritas, $13.6 billones. Gastamos nosotros en esos paquetes de papitas que generalmente están llenos de colesterol y no son buenos para nuestro corazón ni para nuestra salud. Con ese dinero, $13.6 billones, alcanzaría para darle comida a un 90% de todos los niños del mundo que tienen hambre. Solamente con lo que en Estados Unidos se gasta en eso. La causa número 1 de muerte en el mundo es el hambre. Causa de muerte número 1 en todo el mundo es el hambre. Cada 7 personas se acuestan con hambre cada día. 1 cada 7 personas. Así que, hermanos, esta situación que el Señor Jesús vio en su época, yo no sé si decir que ha empeorado porque no tengo las estadísticas de aquella época, pero sí puedo decirles que siguen mal. Hay personas necesitadas, hay personas hambrientas a nuestro alrededor. Y el Señor reaccionó ante esa necesidad de una manera muy especial, y es lo que vamos a analizar hoy, y tratar de encontrar en ese ejemplo qué podríamos hacer nosotros también, contando con Él. Porque Él estuvo allí, hermanos, Él sigue con nosotros. Amén. Quiere decir que Él sigue dispuesto. Él sigue dispuesto. Y vamos a ver allí lo que pasó con Él. Él sintió compasión por esas personas. Fue un sentimiento, más que un sentimiento, fue algo muy especial. Marcos 8, 1-3. Comenzamos ahí esta parte de esta historia.
que es muy conocida, de cuando Él alimentó a esos miles de personas con unos pocos panes y peces. Dice los versículos 1 al 3, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Así que hay varios elementos en la introducción o en lo que está pasando en esta historia. Lo primero es algo que pasó en el corazón de Cristo, o en su alma, o en su mente, como dice que debemos de amar a nuestros semejantes. Tuvo, dice, compasión de ellos. Sabemos que la compasión no es solamente un sentimiento de lástima que nos hace sentir mal por las necesidades de otros. La compasión es algo que nos motiva a actuar. Si ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano, recuerdan esa parábola, ¿verdad? Dice la parábola que el samaritano tuvo compasión de aquel hombre herido. Es la misma palabra que usa aquí para lo que pasó con Cristo. El samaritano tuvo compasión de aquel hombre herido, él lo sanó, él lo montó en su caballo, lo que haya sido, no explica qué animal es, pero algún animal, la cabalgadura en la cual él iba, lo llevó a un lugar para tener cuidado, puso ahí de su dinero, él tuvo compasión. Y este es el tipo de compasión que el Señor tuvo por aquellas personas. Sintió en su corazón la necesidad de esa gente con hambre. E inmediatamente dice que llamó a sus discípulos para compartirles esa necesidad. Lo vemos ahí en el versículo 1. Así que llamó a sus discípulos y les compartió aquella necesidad. También vemos ahí en el versículo 3 algo interesante. El Señor analizó las consecuencias físicas de esa necesidad si no se sacian, si no se cumplen. Dice, se desmayarán en el camino. Así que cuando Él vio a esa gente con hambre, no solo visualizó lo que están pasando, sino que visualizó lo que iba a pasar si ese problema no se resolvía. Hermanos, así son los ojos y así fueron los ojos del Señor Jesús cuando estaban mirando a la gente. Veía la necesidad, sentía compasión por esa necesidad y Él visualizaba, podía ver un poco más adelante qué les iba a pasar a esa gente si esa situación no se resolvía. Si no se hacía algo por cambiar esa situación en esas personas. Y hermanos, va más allá que solamente sentir carga en el corazón, sentirse mal porque están con hambre o están en tal situación, sino que va a ver las consecuencias de lo que está pasando. Esta historia ocurre en el campo. Y yo les garantizo a ustedes que yo nunca he estado en Israel, la verdad que sí quisiera ir, pero he visto muchas fotos y es un lugar maravilloso, las montañas, los valles, el gran mar de Galilea o el lago de Galilea, todos son vistas maravillosas y cosas que ver. Estaban en el campo y posiblemente había muchas cosas lindas que ver allí, pero el Señor no se detuvo en ninguna de esas cosas lindas. El Señor puso sus ojos en un grupo de gente que tenía hambre. Vio su necesidad, sintió compasión, dice, por ellas, y está ahora compartiendo con sus discípulos lo que está allí pasando. Y vamos a ver ahora, hermanos, en cómo continúa la historia, que el hecho de que Él llamara a sus discípulos y le dijera, esta gente tiene hambre, fue suficiente para que los discípulos entendieran lo que estaba pasando por la mente de Cristo, por la forma que ellos les contestan. Y es que el Señor ya estaba pensando en una solución. Muchos de nosotros somos especialistas en ver los problemas y ser parte del problema o pasarle el problema a otro. No levanten la mano, pero muchos somos así. Pero algunos de nosotros vemos el problema, sentimos compasión y queremos hacer algo por solucionar nosotros el problema. Queremos ser parte de la solución de un problema, no ser parte más del mismo problema. Y el Señor Jesús, cuando vio esta situación, vio el problema, vio la necesidad, vio el hambre, visualizó que si ellos mandaban para atrás a esta gente sin comer, se iban a desmayar por el camino. Quiere decir que están mirando esa necesidad en un plano más adelante. Pero ahora llama a sus discípulos
con una intención. Y vamos a ver ahí los versículos del 4 al 9 en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, 4 al 9. Sus discípulos le preguntaron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Para mí es interesante, en el versículo 4, el Señor no le está diciendo a los discípulos que había que resolver el problema, nada más que le está diciendo cuál es el problema. Pero independientemente, ya los discípulos definitivamente conocían al Señor y sabía que si le estaba diciendo: esta gente tiene hambre, es porque había que buscar comida, ¿verdad? Dijo: oye, sí, tienen hambre. Pero fíjense cómo respondieron los discípulos. ¿De dónde podrá alguien sacar pan para esta gente? Como diciendo: Señor, ya sé el problema, pero no hay solución. Nosotros no tenemos la solución. No hay forma de que nosotros alimentar, en primer lugar, nosotros podamos alimentar tantos miles de gente, ni hay aquí un mercado, ni una tienda, un lugar donde buscar esa comida. Es algo que no hay forma de resolverse. Y el Señor contestó calmadamente con una simple y maravillosa pregunta: ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Los discípulos, a la interrogante, vamos a decir, a la inquietud de Jesús, respondieron entre signos de admiración: ¿cuánto hace falta? Mucho hace falta, demasiado hace falta. Pero el Señor contesta con entre signos de interrogación: ¿cuántos tienen? Hermanos, después de hablar de estas cifras de tantos millones y millones, después de entender que hay tanta necesidad a nuestro alrededor, yo creo que la actitud de los discípulos cabe bien con nosotros. ¿Cuánto hace falta para alimentar a toda esa gente? ¿Cuánto hace falta para ayudar a la gente en Atlanta? Nada más que pensando en la ciudad de Atlanta. Los hombres que están debajo de los puentes, las personas que necesitan. ¿Cuánto haría falta? Y yo creo que el Señor nos hace a nosotros la misma pregunta: ¿y cuánto tienes tú? Porque yo creo que el Señor puede hacer mucho con lo que nosotros tenemos, aunque nos parezca poco para tanta gente. Y yo creo que esa es la actitud maravillosa que el Señor quiere que nosotros aprendamos de esta historia. No se trata de cuánto hace falta, se trata de cuánto tenemos. ¿Cuánto ya les he dado? ¿Cuánto tenemos entre nosotros? Nosotros criticamos mucho a los católicos porque ellos rezan, ¿verdad que sí? Y decimos que la oración no es un rezo. Criticamos, ¿verdad? ¿Saben que nosotros también rezamos? Y hay algunas frasecitas que ya son tan clásicas. Por ejemplo, a la hora de comer, yo recuerdo esta frase siempre: gracias, Señor, por estos alimentos, dáselo a los que no los tienen. ¿Cuántos usarán esa frase? Gracias, Señor, por estos alimentos, dáselo a los que no los tienen. Y los repetimos siempre. Ya ese es el rezo bautista, es el rezo de nosotros, de los evangélicos. Ahora, yo una vez me puse a analizar en esa expresión: gracias por estos alimentos, dáselos a los que no lo tienen. Ahora, yo si fuera el Señor le diría: ¿por qué no se lo das tú? Porque ya yo te lo di a ti. Gracias, Señor, por estos alimentos. Ayúdame a compartirlo con los que no lo tienen. Eso suena mejor, ¿verdad? Porque es algo ya que el Señor nos dio, es algo que tenemos ya en nuestra mano y que quizás el Señor quiere definitivamente que esa sea parte de la solución. Ahora, todo funcionó aquí maravillosamente en esta historia porque aquí hubo alguien en control.
Si usted se da cuenta, en esta historia hubo un jefe. Hubo alguien diciendo lo que había que hacer. Todo, o sea, lo que era de él lo hizo él y no lo compartió con alguien. ¿Quién mandó a la multitud a que se sentase? El Señor. ¿Quién tomó los 7 panes en sus manos? El Señor. ¿Quién dio gracias por ellos? El Señor. ¿Quién los partió el pan? El Señor. ¿Quién dio a los discípulos para que lo entregaran? El Señor. Él hizo lo mismo con los panes y los peces. Y después al final mandó a los discípulos que recogieran lo que sobró. Quiere decir que los panes y los peces no eran del Señor, no los había traído el Señor, los trajo otra gente. Pero lo cierto es que lo pusieron en sus manos y fue en sus manos que algo maravilloso pasó. Cuando lo que tenemos lo hacemos conforme al control y al plan de Dios, cuando lo que tenemos lo usamos bajo su mando, bajo sus órdenes y bajo lo que Él quiere que hagamos, hermanos, algo grande puede suceder. Porque lo que está en las manos del Señor se puede multiplicar. Se puede hacer grandes cosas cuando lo poco que tengamos, con nuestra disposición, con nuestro tiempo, con lo que tenemos, que Él mismo nos ha dado, porque en fin de cuentas todo lo que tenemos Él mismo lo ha dado. Quien trajo esos panes y esos peces nunca pudo fabricar un grano de trigo, eso lo hizo el Señor. El que pescó esos peces en el lago, los pescó, pero no los hizo, eso lo hizo el Señor. Quiere decir que a fin de cuentas todo lo había proporcionado Él mismo, pero ya en manos de alguien, puesto en la voluntad del Señor, algo maravilloso puede suceder. Y déjenme decirle, hermanos, hasta aquí podemos ver una gran lección para nuestras vidas. En primer lugar, sí hay una gran necesidad a nuestro alrededor. Aquella necesidad quizá era fácil de ver porque eran tantos miles de personas. Y ahora quizás no siempre sea fácil de verlo porque no lo queremos ver. No dirigimos nuestra atención hacia esas necesidades. Tenemos nuestros ojos puestos en cualquier otra cosa, menos en las cosas que nos pueden robar de nuestro tiempo, de nuestros planes, de nuestro dinero, de nuestros recursos, porque ya estamos programados en una dirección y no queremos que nada nos cambie de esa dirección. Ahí están los hambrientos, ahí está la necesidad, pero ¿qué pasa? Que muchas veces, o la mayoría de las veces, sencillamente no lo queremos ver. Y viene muy bien con la parábola otra vez del buen samaritano. Pasaron 3 por allí. Los 3 vieron al hombre herido, pero los 2 primeros no estuvieron dispuestos a hacer lo que el tercero hizo. Y honestamente, y hoy lo discutimos en la clase mía de jóvenes adultos, de la escuela dominical, cuando uno analiza lo que hizo el samaritano, uno dice, con razón los demás no quisieron parar. Porque en primer lugar, tú sabes lo que es que tú tienes un plan y de pronto ese plan se acabó. Resulta que tú estabas montado en tu cabalgadura y ahora andas a pie y hay un tipo arriba en lo que es tuyo. Resulta que tú tenías un plan de ir para allá y ahora estás yendo a un mesón. Resulta que el vino que tenías y el aceite que tenías y todo lo que tenías para algo o para ti, si te pasaba algo, ahora lo estás usando en un extraño. Y resulta que después de tu bolsillo pagaste para que atendieran a esa persona. No todo el mundo está dispuesto a eso, ¿verdad que no? No todo el mundo está dispuesto a cambiar sus planes, a cambiar de dirección, a invertir tiempo, recursos que eran para uno y ahora sean para otros, incluyendo dinero. No estamos dispuestos quizás a hacer eso, pero hermanos, de eso se trata el amor bíblico. De eso se trata lo que la Biblia enseña que es el amor. Ese gran y precioso mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Los dos son similares. De eso se trata, de eso es la vida cristiana, de eso es la vida de nosotros. De eso se trata, que nosotros nos llamemos cristianos y quisiéramos hacer algo para el Señor. Se trata de tener esa compasión y tener esos ojos para las personas necesitadas, en este caso personas que tienen hambre, que se van a acostar sin comer.
Y que nosotros debemos de pensar como el Señor un poco más adelante y decir, ¿qué pasa con esta familia? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con esta gente si este problema no se resuelve de alguna manera? ¿Qué va a pasar con sus vidas? ¿Qué va a pasar con su futuro? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ese hombre si lo dejo tirado ahí herido en medio de la calle? ¿Qué consecuencias va a tener para esa pobre persona? Y la compasión entonces significa hacer algo. Fue lo que hizo el Señor y fue lo que motivó a sus discípulos a que fueran parte. Porque lo lindo es que el Señor estaba en control, pero Él no lo hizo todo. No fue Él el que repartió, no fue Él el que recogió lo que sobró, fueron los discípulos. Quiere decir que siempre nos toca algo hacer cuando lo que tenemos lo ponemos en las manos del Señor y decimos ahora, Señor, úsanos. Úsanos en tu programa, úsanos en tu mentalidad, úsanos, déjanos ser tus ojos, déjanos hacer tu boca, déjanos hacer tus manos. El Señor lo hizo y suplió. Ahora, esta historia, si la dejáramos ahí, vendría muy bien para esos cristianos. Personalmente están muy lejos de mí en la teología, son los que practican, los que hablan del evangelio social, de la teología donde todo es la parte de la economía, de la comida, de la salud y todo esto, y piensan y dicen que de eso se trata la iglesia. Que la iglesia no tiene por qué estar hablando de Cristo, de la salvación, ni del cielo, ni del infierno, sino lo que tiene que estar hablando y haciendo es alimentando a la gente y ayudando a las personas. Y si dejáramos esta historia ahí, y si pensáramos que a eso vino Cristo nada más, pues realmente estaríamos un poco de parte con ellos. Pero hermano, la historia no termina ahí. Y la posición de Cristo siempre es la perfecta, ¿verdad que sí? Amén. Y vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, porque con esta misma gente pasó algo más adelante y fue bien interesante lo que pasó. Vamos a ver allí en Juan 6, 24 al 26. Juan 6, 24 al 26. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¡Wow! Estaban esa gente con el fuego del Evangelio. Se montaron en los barcos y fueron atrás de Cristo, allá lejos, a buscarlo. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, maestro. Ay, pero esa sinceridad del Señor, ¿verdad? Versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Así que gratis comieron pan y peces y ahora quieren seguir comiendo de gratis. Por eso vinieron aquí. Por eso me andan buscando. Ustedes no están interesados en el Evangelio. Ustedes no están preocupados por su espíritu. Ustedes no están buscando de mí para mejorar sus vidas espirituales. Ustedes están buscando de mí porque quieren llenar la barriga. Ahora, sabemos, hermanos, y es la realidad de que eso ocurrió y es la realidad de que eso sigue ocurriendo. Ocurre tantas veces que ayudamos a las personas y nada más que ellos están interesados en esa ayuda. Posiblemente le ayudamos como cristianos, le ayudamos como iglesia, le ayudamos como ministerio. Recibieron la ayuda, pensamos que lo íbamos a ver aquí alabando al Señor y sirviendo al Señor y buscando del Señor. ¿Y qué pasó? Cuando resolvieron el problema, ya. Cuando ven que ya no pueden seguir sacando para su ellos, pues tampoco. Ya no me interesa la iglesia. Es más, muchos se van bravos y la critican. Ahí no ayudan a la gente, sino más que me ayudaron un poquito y ya después no me siguieron ayudando. Quiere decir que reflejan que realmente lo material es lo primero para ellos y por eso vienen a buscar en lugares donde pueden recibir. Ahora, en el caso de Jesús todavía fue peor, hermanos. Esta gente no solamente estaban buscándole por la comida, posiblemente muchos de ellos después estuvieron gritando, crucifíquele, crucifíquele, un poquito después, ¿sí o no? No lo sé, el Señor no lo dice cuáles de ellos estuvieron ahí, pero yo sospecho, y solamente una sospecha, que de esos 4,000 que comieron, había algunos que estaban ahí también, crucifíquele, crucifíquele.
Y quizás lo estaba haciendo porque Dios no le dio más comida. Y estaba bravo con el Señor Jesús. Ahora, si el Señor Jesús, que es Dios y todo lo sabe, sabía que esa gente lo iba a seguir por la comida, ¿por qué les dio comida? Si sabían que no le iban a buscar como el Hijo de Dios, que no le iban a aceptar, ¿por qué les dio comida? Y la respuesta es bien sencilla, porque tenían hambre. El Señor ve la necesidad y no está mirando si la persona lo va a agradecer, si no lo va a agradecer, sencillamente ve una necesidad y la suple. Hermanos, qué bueno que el Señor fue así con nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Porque ¿cuántos de nosotros han sido malagradecidos con el Señor alguna vez? O más de una vez. Sin embargo, el Señor no se ha cansado de nosotros. El Señor, en su amor y misericordia, nos suple. El Señor nos ayuda. Ahora, no por eso el Señor nos dejó de decirles la verdad. Y es lo bonito, hermanos, de que el Señor da las cosas, ayuda materialmente, resuelve el problema, pero al mismo tiempo no anda tapando el asunto y no diciéndole a la gente la verdad. Comieron, se llenaron su estómago, pero ustedes necesitan algo más. Miren, hermanos, el problema con el evangelio social y que hay que solamente lo importante es llenar la barriga y que tengan educación y que tengan casa, déjeme decirle, las personas llenas, gorditas y educadas, si no tienen a Cristo, se van para el infierno cuando se mueran de dos maneras. Quiere decir que, claro, que cuando hay una necesidad material y más algo tan indispensable como la misma comida, nosotros por compasión debemos de suplir esa necesidad. Pero tenemos que tener la conciencia del Señor Jesús de que no nos podemos quedar ahí. De que hay algo más, pero que eso más es más importante. Es más importante que la comida, y es más importante que la ropa, y es más importante que la educación que van a tener. Porque de nada les va a servir esas cosas en el aspecto espiritual el día que se presenten delante del Señor. Por consiguiente, hermanos, el Evangelio de Cristo, como Él funcionó y como quiere que la iglesia funcione, es un Evangelio integral. Vemos la necesidad de las personas en todo sentido, de la forma material y le ayudamos, de la forma emocional y le ayudamos, problemas en la familia, le ayudamos, etcétera, etcétera. Pero no podemos quedarnos ahí. El ser humano tiene un espíritu eterno que después que este cuerpo muera, va a la presencia del Señor y hay una eternidad por delante. ¿De qué nos vale a nosotros que nos ocupemos de lo material? Nada más. Y después esa persona pasa la eternidad en el infierno. Yo estoy convencido de que mucha de esta gente que se encontraron con este tipo de cristianos, y tengo que decirlo entre comillas porque es que yo dudo que sean realmente cristianos, que no predique el Evangelio de Cristo. I'm sorry. Eso es lo que creo. Que estuvieron cerca de una de estas iglesias, que le dieron comida, que le dieron esto, que le dieron lo otro, y cuando se murieron fueron para el infierno. Y dirían, ¿y por qué esa gente no me ha hablado de otra cosa? Porque ya a mí se me olvidó lo que me comí. Ya se me olvidó lo que me dieron y ahora estoy aquí en el infierno porque no me hablaron de Cristo. Porque no me hablaron lo más importante. Así que, hermanos, en esta necesidad del hambre y de todas estas cosas, claro que tenemos que tener compasión como hizo el Señor. Claro que tenemos que poner en sus manos los recursos. Claro que tenemos que ir y ayudarles. Pero claro que tenemos que ir también con el mensaje de Cristo. Porque, hermanos, hay muchos dando comida, pero solamente hay uno dando el mensaje y es la iglesia de Cristo. Hay otros dando educación y dando escuela y dando cosas, está el gobierno y está en otras instituciones, pero solamente hay una institución que se ocupa del alma de las personas y del espíritu, es la iglesia de Dios. Si la iglesia calla, ¿quién predica? ¿El gobierno lo va a hacer? ¿La Coca-Cola? ¿McDonald's? La iglesia de Cristo es quien predica el Evangelio. Y el Señor estuvo consciente de eso. Y dio el mensaje. Vamos a ver los versículos 27 y 51, ahí en Juan 6.
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que ahora el Señor claramente da el mensaje. Miren, hermanos, el mensaje no puede ser algo tan genérico que ni se entienda. El mensaje tiene que ser claro y específico como lo hizo el Señor. Así que esa gente fueron capaces de por comer pan, trabajar, ir, montarse en un barco, gastar todo eso y ir a buscarlo. Y el Señor le dice, bueno, está bien, por el pan hay que trabajar, hay que comer, hay que trabajar. Pero más les vale que también trabajen por el pan que no perece, por la comida que es para vida eterna. Ya no está hablando de pan que se come con la boca ni comida que cae en el estómago. Está hablando ahora en términos muy espirituales. Le está llevando al punto de que ellos reconozcan dónde están las cosas de más valor, que prioricen lo que tiene valor eterno, lo que realmente tiene valor. Me encanta cuando alguien tiene la capacidad de distinguir que no siempre es lo que cuesta, es lo que vale. Son dos términos bien distintos. Lo que cuesta es lo que tú puedes pagar, lo que vale es que tiene un valor que a veces no hay forma de pagarlo. La vida eterna costó a Cristo su vida en la cruz del Calvario. Nuestra vida eterna costó la vida de Él, ese fue el costo. Ahora, el valor de esa vida, hermanos, no tiene precio. Porque ¿qué vale? ¿Cómo tú puedes pagar la sangre de Cristo? ¿Cómo tú puedes pagar su muerte en la cruz? No tiene precio. El amor familiar, el amor de nuestra madre, el amor de nuestros padres, el amor de nuestros hijos. Eso vale. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, para algunos le cuesta. Sobre todo la mujer, ¿no? Que tiene que estar pagando tanto con regalos y cosas, o los hombres, con sus regalos. Pero hermanos, el valor de los sentimientos, de la unidad de la familia, no hay precio que pueda pagar esas cosas. Quiere decir que no se trata del costo, se trata del valor. Y es lo que el Señor está dando. Ustedes trabajan por lo que cuesta y tienen que pagarlo, pero valoren más lo que vale más que tiene, es por la eternidad. Y en el versículo 17, ahí está hablando del Hijo del Hombre. En el versículo 51 está hablando, yo soy el pan que da esa vida. Está hablando de una persona, no está hablando de una religión, no está hablando de una persona que es Jesucristo. Yo soy, es en mí, yo soy el pan, a mí es el que tienen que tener. Y claro, es simbólico, no vamos a comernos a Cristo, comernos su carne. Pero Él está hablando aquí simbólicamente de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Fue su carne la que sufrió en la cruz. A Él fue la que le clavaron los clavos. A Él fue lo que le pusieron las espinas en la cabeza. Fue de su sangre, de su carne que brotó la sangre. Él fue con su cuerpo que pagó. Y a ese cuerpo es el que nosotros tenemos que aceptar. Es en Él, en esa persona, en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Él es la solución. Él es el que nos da la comida que nos quitará el hambre espiritual para siempre, que nos asegura un lugar eterno, que nos da la vida eterna, que nos hace pertenecer a la mejor familia del mundo, que es la familia que se llama hijos de Dios, teniendo al Dios eterno por nuestro Padre. El Señor fue claro en su mensaje. Y sencillamente usó el término del asunto de la comida y del pan y del hambre para llegar al mensaje principal, que es Él mismo. Él es la solución. Hermanos, qué ejemplo para nosotros como iglesia. Claro que debemos de ir a Colombia y ayudar a estos niños con hambre. Claro que debemos de ir a Nicaragua. Y donde quiera que el Señor nos abra una puerta, debemos de ir. Hermanos, pero no podemos ir con la idea de dar desayuno y dar comida si no llevamos también el mensaje de Jesucristo. Porque esa es la solución principal para esas personas. La solución principal para esas personas, sí, claro, es necesario llenar su estómago y el Señor lo hizo y debemos de hacerlo en el amor de Cristo.
suplir esa necesidad y sentir como nuestra, sentir compasión por ellos. Pero la compasión verdadera se mide cuando también damos lo de valor eterno. Eso es compasión. Jesús fue claro. Juan 11:25. Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren, el Señor no le dio muchas vueltas al mensaje. El Señor llegó claro. Soy yo, es una persona. Yo soy. No es una religión, no es que cumplan esto, no es que hagan aquello, no es que hagan lo otro. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. La única forma de estar muerto y vivir es creer en mí. La única forma de tener vida eterna es creer en Cristo. No hay una segunda, no hay una tercera, no hay una cuarta, hay una sola opción. Hay un solo camino, hay una sola forma de ir al Padre. Hay uno solo que nació de la Virgen, hay uno solo que vivió sin pecado, hay uno solo que murió en la cruz, hay uno solo que resucitó. Él se llama Jesucristo, Él es el mensaje. En Él está la vida eterna y no podemos dejar de predicar esa verdad. Es simple, es nada más que una, es verdad. Pero esa simple y única noticia hay gente que no la conoce y hay gente que no la ha aceptado. Por consiguiente, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Así que trabajar por la comida y esforzarse por la educación y todo esto hace falta. Hay que comer, hay que vestirse, hay que educarse. Pero tenemos que tener en cuenta el valor más importante de todo en la vida. Significa lo eterno, lo espiritual, que es Jesucristo en nuestro corazón. Déjenme decir, hermanos, no siempre es fácil descubrir estas necesidades ocultas. ¿Era fácil en este momento ver toda esa gente con hambre allí? ¿Fue fácil para estas tres personas, tanto el sacerdote como el levita, ver a un tipo tirado en el piso? Pero no todas las necesidades son tan fáciles de ver. Hay que tomarse cierto interés. Hay que ir donde están ciertas personas. No podemos, porque vemos una persona sentada ahí, podemos pensar y creer que ya sabemos todos sus problemas. Pero la gente tiene problemas. La gente vive en tristeza, la gente vive en separaciones, la gente vive encargadas. La gente a veces tiene hambre, quizás no tengan algo en su despensa. Hay algo importante, triste que está pasando y nosotros tenemos que estar al tanto de eso. Tener los ojos para eso. Qué lindo es vernos, hermanos, y saludarnos, y darnos la mano, y darnos un abrazo, y conversar de pelota, y hablar de soccer o de béisbol, lo que sea, y hablar hasta de política y lo que sea, y discutimos y hablamos, y pasarle por encima al que está triste, al que está solo, al que está enfermo, al que está abandonado, al que está pasando por un problema. Ver su necesidad, descubrirla, acercarnos a ellos, con la intención de ayudarles. Y lo que sea material, o sea familiar, o sea lo que sea, intentar ayudarle con lo que tenemos. Quizás no es mucho, posiblemente no sea mucho. Pero hermanos, en las manos de Cristo unos pocos panes y peces dieron alimentación a 4,000. Así que no menosprecies lo que tienes tú en tu mano, si lo pones en las manos de Cristo. No menosprecies cómo el Señor te puede usar a ti. Y no esperes que sea el pastor, no esperes que sea un diácono. Hermanos, cada uno de nosotros tiene su círculo de influencia. A esas personas que son las que el Señor te ponga delante. Me encantan las personas que tienen esos ojos abiertos y decirle, ¿habrá sido de casualidad que hoy nos sentamos juntos en el banco de la iglesia? ¿Habrá sido casualidad o será que el Señor quería que estuviera al lado tuyo? ¿Hay algo por lo cual yo pudiera orar por ti? Hay tantas cosas, hermanos, tantas actitudes que podemos tener para abrir los ojos a donde están esas necesidades. Que les digo, no todo el mundo tiene aquí en el frente un letrero que dice, no tengo comida en mi casa, o perdí el trabajo, o estoy a punto de que me boten de mi casa, o mi matrimonio está en un hilo, o no sé qué hacer con mi hijo, o no sé qué hacer con esto. Nadie tiene esos letreros en la frente, pero ahí están los problemas. Ahí están las situaciones, ahí están los dolores interiores. Ahí están las situaciones y nos toca a nosotros tener esa visión, esos ojos claros, para poderlo ver y poder ser usados por el Señor cada uno de nosotros. No esperen, vuelvo a repetir, que el pastor lo haga. No esperen que sea el diácono quien lo haga.
eres tú quien debes hacerlo, las personas que el Señor ponga delante de ti. Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay un escritor que se llama John Stott. Él escribió un libro titulado Como la cruz habla la injusticia y el sufrimiento. Un libro que trata de este tema, de cómo la iglesia debe estar llamada en el nombre de Cristo a alcanzar a las personas y ayudarles en su sufrimiento. Y él en el último capítulo de su libro, no que leí el libro, pero leí esta ilustración sobre esto. Él escribió una ilustración y la ilustración es la siguiente. Dice que un hombre de las favelas, de esos lugares pobres en Río de Janeiro, Brasil, se le ocurrió un día subir a la montaña donde está el Cristo del Corcovado, esa bellísima, impresionante estatua donde está Cristo así con los brazos abiertos frente a la ciudad de Río de Janeiro. Y dice que este hombre de esta favela, un hombre pobre, subió hasta allá arriba. Pero después que subió no solamente llegó ahí, sino que empezó a escalar por la estatua, por la imagen de Cristo. Y empezó a subir por todo hasta que llegó hasta su mismo rostro, hasta sus mismos ojos. Y le dijo, he llegado hasta aquí, Cristo, porque quería decirte algo a los ojos y cara a cara. Estás aquí parado y siempre te veo aquí parado donde yo vivo, de donde vemos 900,000 personas con hambre y con necesidad, viviendo en violencia, en pobreza, en necesidades y en tragedias. Y siempre que miro para acá, estás tú aquí parado con los ojos, brazos abiertos y no haces absolutamente nada por nosotros. Y la ilustración de este autor lo que quiere llegar a hacer es, ¿cuál sería la respuesta de Jesús a este hombre? ¿Cuál sería la respuesta que el Señor le daría a este hombre que venga a reclamarle? Que Él está allí parado con los brazos abiertos, pero no hace nada por ellos. Yo tengo una sospecha de que tengo una respuesta que el Señor les diría. Él les diría, yo vine y morí por ti. Yo vine y formé una iglesia. Esa iglesia de Cristo fue enviada a ustedes y yo estoy con ellos. En la gran comisión al final dijo, y yo estaré con vosotros todos los días. Yo estoy dispuesto a ir, yo quiero ir, yo los mandé a ellos a ir. Si yo no estoy allí es porque la iglesia, porque mis hijos no están yendo. No se trata de mí, se trata de ellos. Yo tengo el poder en mis manos, yo tengo el mensaje en mis manos, puedo hacer grandes cosas por ustedes si mi iglesia va. Yo estoy con ellos, ellos son yo, ellos son mis manos, ellos son mis pies, ellos son mis ojos, ellos son mi boca. Yo les he dado a ellos mucho para que compartan, para que vayan, para que les testifiquen. Así que estás yendo al lugar equivocado. Ve a la iglesia. Toca allí la puerta y motiva a esos hombres y mujeres para que vean y abran sus ojos a tu necesidad, porque ya yo la vi. Ya yo la conozco y estoy dispuesto a ir. Y quiero ir. Y mi Espíritu Santo está ahí para ir. Y mi palabra está ahí para ser predicada. No se trata de mí, se trata de la iglesia. Miren, hermanos, efectivamente el Señor fue quien multiplicó. Pero quienes llevaron los panes, quienes recogieron, quienes hicieron fueron los discípulos. Quiere decir que ellos estaban allí para hacer la obra que a ellos les correspondía. Algo precioso de la obra del Señor es que cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, el Señor hace lo que a Él le corresponde. Miren, hermanos, necesitamos todo ese dinero, es verdad. Pero nosotros no estamos aquí, no somos compañía de seguros, ni vamos a podernos... El negocio nuestro es predicar el Evangelio. El negocio nuestro es seguir haciendo lo nuestro y el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Él lo va a hacer. Yo estoy convencido de eso, siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Siempre y cuando nosotros cumplamos nuestro deber, siempre y cuando nosotros tengamos compasión por el hambriento, tengamos compasión con el que sufre, vayamos en el nombre de Cristo a hacer lo que debemos de hacer, el Señor va con nosotros y el Señor va a hacer el milagro.
El Señor va a hacer la multiplicación. Él lo va a hacer. Su poder no ha cambiado y Él lo quiere hacer. Su amor está ahí. Pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Nos toca a nosotros tener esos ojos, tener esa compasión, ver esas necesidades como Él lo hizo. Porque hermanos, el Señor Dios Padre envió a su Hijo, pero ese Hijo nos envió a nosotros. Así que no esperemos que Él vaya si no vamos nosotros antes. No esperemos que el Señor le dé comida a los hambrientos si no vamos nosotros y le llevamos la nuestra. Que pongamos nuestros 5 panes y pececitos y vayamos en el nombre de Cristo. Esa es la fe. 5 panes y estos peces con tanta gente, vamos en el nombre del Señor y el Señor lo va a hacer. Pero vamos a ir. Tenemos que cumplir su orden. Ya la orden está dada. Ustedes se imaginan que cuando en este momento que el Señor les diga, vayan y reparten los panes, el Señor no, manda a otro, porque aquí nada más hay 5 panes. Yo no voy a hacer ese papelazo, diría un cubano. Yo no voy a hacer ese ridículo. Eso es fe, es decir, con 5 panes vamos arriba, vamos a echar. Esa es la orden, ya está dada. Ve y predicate el Evangelio, ve y compartan, ve y den, yo estoy ahí, yo voy a estar ahí. Algo va a pasar, algo maravilloso va a pasar y algo maravilloso ocurre, hermanos. ¿Tenemos la fe esa de creer que el Señor puede hacer algo con lo nuestro, con lo poco que tenemos? ¿Creemos que es tan pobrecito lo que tenemos que el Señor no puede hacer nada con eso? Cuando pensamos así, la fe en quién está fallando. Cuando pensamos así, la fe no es que esté fallando en nosotros, acerca de nosotros, estamos fallando, la fe nuestra está fallando en el poder de Dios. Si pensamos que no podemos ir en su nombre y qué grandes cosas Él va a hacer. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, esta es tu palabra. Y tu palabra no miente. Con lo nuestro, aunque sea poco, puedes alimentar a miles. Con nuestras propias pocas fuerzas, con nuestro poco dinero, con nuestros pocos recursos, pero en tus manos y obedeciéndote y teniendo compasión como tú la tuviste y siendo claros con un mensaje cristocéntrico para salvación y resolviendo el problema material en tu nombre, pero al mismo tiempo predicando tu palabra. Señor, si hacemos eso en tu nombre, pero lo hacemos, si de corazón te obedecemos, si nos comprometemos, si estamos dispuestos a hacer lo que hizo aquel samaritano, de cambiar un poco sus planes o bastante, de invertir tiempo, de invertir dinero, de entregarse a esa persona extraña, si tenemos ese espíritu que es la verdadera compasión, que es el verdadero amor, Señor, algo maravilloso tú vas a hacer con cada uno de nosotros. Hermano, Señor, y si tú haces algo maravilloso con nosotros, con cada uno de nosotros, eso quiere decir que vas a hacer algo maravilloso con tu iglesia aquí en Atlanta y hasta el fin del mundo. Señor, necesitamos esos ojos tuyos. Necesitamos ver y sentir la necesidad de los que no te tienen. Las necesidades reales que tienen algunos de comida, de ropa, de amor, de comprensión, de amistad. Hay tanta necesidad en este mundo. Sabemos que muchos de ellos no lo van a apreciar, que se van a querer aprovechar de eso, que nada más que van a estar pensando en lo material. Señor, si lo hicieron contigo, ¿cómo no lo van a hacer también con nosotros? Pero Señor, necesitamos tu amor y tu visión para hacerlo de todas maneras. Hacerlo porque están realmente necesitados. Pero al mismo tiempo, Señor, no quedarnos ahí, sino ser claros en un evangelio simple, pero verdadero
el evangelio tuyo. Tú eres el camino, tú eres el pan de vida, tú tienes la solución, tú eres la solución. Ayúdanos a tener siempre ese mensaje claro. Así que, Padre, ya tú nos enviaste, ya lo hiciste una vez, esta es una iglesia enviada a una alta misión. Nos toca a nosotros tomar la decisión de obedecerte o quedarnos cómodos, de mirar y hacer o mirar y solamente sentir. Ayúdanos, Señor, a no tener lástima solamente, sino a tener compasión, que significa hacer algo. Muévenos, Señor, en esa dirección. A cada uno de nosotros, empezando por el pastor, hasta el hermano más humilde. Todos nosotros necesitamos tomar esa decisión en nuestras vidas. Y grandes cosas vas a hacer con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.